Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de los biomarcadores, que hace parte de la unidad de sustancias químicas. Muy bien, aquí con este esquema quiero mostrarles que si una persona tiene contacto con una sustancia tóxica, esta va a generar un riesgo, ¿verdad? Entonces, esta sustancia tóxica puede ser por la exposición ocupacional en las industrias, diferentes industrias que en su proceso utilizan alguna sustancia química y exponen a sus trabajadores, o una exposición ambiental en la que una población puede estar cercana a una fuente que presenta algún tipo de contaminación. Ejemplo, las minas, la minería de extracción de oro, de carbón, de ferroníquel, todas estas fuentes pues generan un tipo de contaminación. Bien, ese tóxico ingresa al organismo. Una vez ingresa al organismo, pues se va a generar una intoxicación, bien sea aguda o crónica, y empieza a aparecer una sintomatología. Entonces, la relación entre ese nivel tóxico que ingresó al organismo y la respuesta tóxica, pues es algo complejo y pues es difícilmente predecible. Y esto depende de muchos factores como pues la dosis, la sustancia, la susceptibilidad individual y muchos otros. Un método de cuantificar esa exposición es a través de los biomarcadores, que es lo que vamos a ver hoy. Muy bien, ¿qué es un biomarcador? Un biomarcador es una sustancia que yo puedo cuantificar en una muestra biológica, puede ser sangre, orina, cabello, y esta me genera una alteración fisiológica, se altera alguno de mis órganos, de mis sistemas que expresan esa exposición o que generan pues, un efecto a estos diferentes contaminantes que están pues, en el ambiente, bien sea laboral o pues, la exposición ambiental. ¿Para qué nos sirven los biomarcadores? Principalmente para la detección y prevención de enfermedades. Pero como es más fácil y se puede saber específicamente o no específicamente, con un mayor detalle, qué sustancia es la que me expuse a través de la exposición ocupacional, ¿sí? Porque la exposición ambiental puede estar expuesta a diferentes sustancias, que son las mezclas que vimos en otra presentación. Aquí es más fácil que en una exposición ocupacional yo pueda implementar estos biomarcadores para hacer un monitoreo periódico de los trabajadores, por ejemplo. Entonces les hago un seguimiento, se le toman estas muestras con cierta regularidad y se va mirando cómo si cambian sus niveles, sus concentraciones de la sustancia que estoy investigando o si continúa normal. Se realizan también evaluaciones epidemiológicas al interior de estas empresas. También se evalúan si los elementos de protección que están utilizando esos trabajadores son los indicados de acuerdo al riesgo al que están expuestos. También para hacer una clasificación etiológica de los ambientes, es decir, qué ambiente requiere mayor contención que otros, mayor protección para el trabajador que otro espacio. Se reconocen tempranamente pues, los efectos adversos que se generan y también nos sirve para determinar los niveles de exposición biológica versus los valores biológicos de tolerancia, porque una cosa son los índices de exposición biológica, que son los que la norma nos dice, este es el valor permisible, pero cada individuo pues es diferente, entonces puede ser que mi nivel de tolerancia sea inferior a ese nivel permisible. Bien, ¿cuáles son los requisitos para que sea el biomarcador ideal? El ideal, no siempre se van a cumplir estos 5 requisitos. Que la recolección de la muestra y su análisis sea fácil. Entonces, por eso vamos una muestra de sangre, una muestra de orina. Podríamos pensar que es fácil y su análisis también, ¿verdad?
En algunas personas suministrar la muestra de orina es un problema, las personas que tienen un daño renal, porque para ellos la orina pues es escasa, entonces es un problema. Entonces allí podemos, por eso depende de la sustancia, de lo susceptible, de las patologías previas de cada ser, pues se puede mirar si se pueden cumplir estos requisitos. En segundo lugar, debe ser específico para un tipo particular de exposición. Entonces, si estoy estudiando un daño renal por exposición a mercurio, es eso lo que estoy estudiando. No voy a mirar si mercurio y de paso plomo. No funciona así, porque hay biomarcadores para cada uno. Tercero, debe reflejar únicamente una alteración subclínica y que sea reversible. O sea, que si tiene, que me puede generar, vamos a tomar una muestra de sangre, una alteración subclínica se resume pues en los signos o síntomas. Y entonces un signo es que en ocasiones se forma un hematoma, ¿verdad? Cuando se toma la muestra, o una inflamación allí de la vena. Pero esto es reversible porque al pasar el tiempo, colocando unos pañitos húmedos, colocar paños de agua fría, pues esto va a disminuir. Entonces es reversible. Cuarto, debe permitir adoptar medidas preventivas, entendible. Y quinto, debe ser éticamente aceptable. Esto es muy importante porque a veces podemos pensar que como investigadores sabemos que determinada sustancia tóxica ataca el hígado, entonces, por decir un ejemplo, entonces podemos pensar, bueno, y si hago una biopsia de hígado y para medir la concentración de determinada sustancia tóxica, ¿cómo será? Entonces, éticamente, pues no es aceptable y tenemos que buscar otras opciones que sean mucho más factibles antes de llegar a hacer ese tipo de ser tan invasivo, ¿no? Entonces, a eso se refiere este quinto requisito. Bien, existen tres tipos de biomarcadores: de exposición, de efecto y de susceptibilidad. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero antes quiero mostrarles este gráfico donde se conectan los tres biomarcadores. El primero, aquí vamos a ver que hay una contaminación en el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay una exposición. Esa exposición genera una dosis interna y esa dosis interna pues va a generar una dosis biológica efectiva, porque puede que ingrese una alta dosis, pero mi organismo reacciona y genera una dosis biológica efectiva. En ese momento puedo tomar un biomarcador de exposición en cualquiera de estas fases. Aquí prosigue ese procedimiento. Entonces, luego de que me genero una dosis, hay un efecto biológico temprano, puede ser algo que me esté, algo más sencillo, pero ese se puede complicar y me puede alterar ya todo un sistema, puede ser un sistema neurológico y genera un efecto. Por tanto, una enfermedad clínica. Entonces allí es donde entran los biomarcadores de efecto. Y en cada uno de estos espacios puedo tomar un biomarcador de susceptibilidad. ¿Ven? Aquí es donde se conectan los tres. Depende del momento, puedo implementar o el uno o el otro o el otro. Bien, los marcadores de exposición. Entonces, estos biomarcadores de exposición me permiten medir la dosis interna mediante un análisis químico de la sustancia tóxica y de los metabolitos que pueda generar. Muchas de las sustancias generan metabolitos, se transforman en fluidos corporales o muestras biológicas o en las excretas. Tenemos ejemplos: sangre, orina o aire exhalado. Se dividen en dos grupos. Entonces, tenemos el grupo de selectivos. Estos biomarcadores de exposición son directos. Entonces, si yo tomo una muestra, ejemplo, de sangre y quiero medir plomo, pues lo puedo hacer. ¿Sí? Porque al medir en sangre esta sustancia, la voy a encontrar. Son directos.
Pero tengo otros que son no selectivos y entonces son inespecíficos para la exposición y utilizan como unos intermediarios. Ejemplo, tengo los tioéteres en orina. Entonces, estos se utilizan para ver la exposición a otro tipo de sustancias. Pero si me llegan a salir, quiere decir que sí se absorbieron sustancias cancerígenas al organismo. ¿Sí? Son indirectos, inespecíficos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con los biomarcadores de exposición? El análisis del tóxico y de sus metabolitos y la toxicocinética del compuesto y sus metabolitos. La toxicocinética, recuerden que son aquellas como entra al organismo y se procesa. Entonces tenemos cómo se absorbe, cómo se metaboliza, cómo se excreta. Bien, aquí coloqué algunos ejemplos de biomarcadores de exposición. Entonces, el arsénico elemental en la matriz orina, el valor permisible es de 35 microgramos por litro. En benceno, si se dan cuenta, tiene 2 metabolitos. O sea, yo no entro a mirar directamente niveles de benceno en el organismo. No, tengo que buscar sus metabolitos. Entonces, se hacen en orina y para ácido fenilmercaptúrico son 25 microgramos por gramo de creatinina y para ácido mucónico 500 microgramos por gramo de creatinina. Así sucede con el resto. Tenemos cadmio que se puede medir en orina, en sangre, paratión en orina, tolueno, mercurio que lo hacemos en cabello, orina, sangre, níquel. Estos son algunos ejemplos. Bien, ahora vamos con los biomarcadores de susceptibilidad. Estos nos indican esa sensibilidad individual a ese efecto, a la enfermedad, al exponernos a alguna sustancia tóxica. Y estos biomarcadores se hacen midiendo por factores genéticos. Entonces, como reconocidos como hacen estudios para medir en el ADN, investigan polimorfismos de las actividades enzimáticas. Entonces, existen dos tipos de esas mediciones. Entonces, los marcadores de polimorfismos de sistemas activadores, que lo hacen a través de medir la actividad de la enzima citocromo P450. ¿Y qué son estos citocromo P450? Entonces, son hemoproteínas que están implicadas en la toxicidad de numerosos contaminantes tóxicos y han realizado muchos estudios tratando de asociar algunos de ellos con enfermedades, sobre todo de tipo canceroso, porque como vimos muchas de estas sustancias son carcinógenas, pero han encontrado que no son muy específicos. Entonces, este es un tipo de biomarcador de susceptibilidad. El segundo es el marcador de polimorfismo de sistemas detoxificadores y lo hacen midiendo la actividad de enzimas glutatión S-transferasa o acetiltransferasa, sulfotransferasa. Hay otras más. Estas son algunas que les menciono allí. Entonces, en estas sí que han encontrado correlación entre el polimorfismo genético y cáncer. Entonces, algunos ejemplos son acetiltransferasas con cáncer de vejiga, y allí vemos que esto se puede deber a una exposición a arsénico o a cadmio. La glutatión S-transferasa, por el contrario, se correlaciona con cáncer pulmonar y ese se da por una exposición o a asbesto o a cromo hexavalente, depende de lo que estemos investigando. Pero también esa glutatión S-transferasa se ha encontrado que se relaciona con la exposición a mercurio. Bien, esta imagen les muestra algunos donde está localizado el cáncer, qué sustancia pues puede generar que se produzca ese cáncer, o también está algunas de las actividades económicas que también pueden generar ese cáncer. Entonces aquí podemos ver a nivel de pulmón, de nasofaringe, de piel, pleura, riñón, hígado. Entonces, vamos al riñón. Entonces, si se está expuesto a arsénico o sus compuestos inorgánicos, podemos tener cáncer de riñón. Vejiga, también puede ser arsénico, puede ser cadmio.
pero tienen estos oficios, los que trabajen con carbón, pintores. Pues eso es como de información para que lo tengan allí y puedan ver de acuerdo a su departamento eh, cómo podrían pronto hacer un seguimiento y hacer una clasificación de acuerdo a las industrias que estén allí, a qué se pueden estar más expuestos los trabajadores y en sí la población que esté cercana. Bien. Por último tenemos los biomarcadores de efecto y de respuesta. Y lo que nos mide son esos biomarcadores que lo que hacen es medir el cambio biológico que se produce en el organismo como consecuencia de la exposición a contaminantes tóxicos y lo cuantifican. Son por tanto indicadores de un estado biológico, como de un proceso patológico, puesto que se asocian con el desarrollo de una enfermedad y sirve para poder establecer la relación entre esa exposición al contaminante y el deterioro de la enfermedad o el desarrollo de una enfermedad. Entonces, tenemos que la información que nos dan estos biomarcadores de efecto, que también se llaman biomarcadores de respuesta biológica, nos sirven para realizar diagnósticos, minimizar posibles efectos perjudiciales, realizar intervenciones preventivas efectivas, identificar los individuos más sensibles a esa exposición del compuesto químico, suministrar tratamientos y estudiar su respuesta. O sea, son los biomarcadores ideales para actuar como a tiempo. Algunos ejemplos son que si miramos a nivel del sistema respiratorio, la proteína CC16, si se llega a encontrar, si se hace la medición, es porque la persona estuvo expuesta a sílice cristalina. A nivel del sistema sanguíneo, entonces, si se halla ácido delta-aminoleulínico deshidratasa, que lo llamamos delta-ALAT, se estuvo expuesto a plomo. Y en el sistema nervioso, si hay inhibición de la acetilcolinesterasa, pues estuvo expuesto a plaguicidas organofosforados y carbamatos. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la recolección de muestras. Tenemos de diferentes matrices. Entonces, la primera es sangre. Sangre, lo ideal es 5 mililitros. Antes se tomaban 10, pero ya se ha estandarizado y se ha mejorado la técnica que con 5 mililitros es suficiente. Entonces se hace por venopunción, en tubos con anticoagulante con heparina, los de tapa verde, y con ella podemos determinar metales y plaguicidas. Y si el anticoagulante es el EDTA, sirve para determinar polimorfismos y hacer cualquier análisis citogenético. Estas muestras se deben refrigerar a 4 grados centígrados. Refrigeración, la temperatura de refrigeración, y nos sirven para ejemplos, exposición a plomo, muchos más. Yo aquí les coloco algunos de ellos: exposición a plomo, a mercurio, a cadmio y a plaguicidas. Bien, otra de las muestras es orina. La orina que se solicita es de una micción, quiere decir que en una sola toma, no de a poquitos, sino de una sola micción. Y se debe recolectar 50 mililitros aproximadamente. En estos frascos que les muestro acá, de polipropileno con tapa rosca, porque hay unos que son, o sea, por experiencia propia en campo, y son unos que venden que no enroscan bien y se riega todo el producto. Entonces, a pesar de que se utilicen unos buenos recipientes, lo recomendable o lo que yo recomiendo por mi experiencia es que adicional se utilicen bolsas de estas sellables tipo Ziploc por muestra, ¿no? Cada frasquito en su bolsa, y se rotule. ¿Por qué? Para evitar, en caso de que se riegue, se derrame, pues está dentro de la misma bolsa y puedo no perder la muestra, sino en laboratorio pueden recuperarla. Y pues claro, es clave que estén muy bien rotuladas, ¿no? Que sepamos a qué personaje pertenece. Estas muestras, lo ideal es congelar a menos 20 grados.
Sin embargo, yo sé que a veces no es sencillo hacerlo en diferentes lugares por la distancia, porque no tienen congelador, sencillamente por eso. Entonces se pueden dejar en refrigeración. Lo importante es que estén al menos refrigeradas. Y en el laboratorio sí las congelan cuando ya lleguen a esa temperatura, a menos 20 grados. Allí podemos medir solventes, benceno, tolueno, sileno, arsénico, níquel también se puede medir en este tipo de muestras. Mercurio, muchísimas. Muy bien, ahora cabello. Bueno, me retrocedo un poco. Orina, que olvidé decirles que este es un buen indicador en el caso de mercurio de ver la exposición ocupacional y en el caso en cualquiera de las sustancias tóxicas. Entonces es como un indicador de cronicidad en exposición laboral. Es muy buen indicador. En cabello, ¿cómo se debe tomar? Entonces, aproximadamente, no hay que contarlos, ahí se recolectan 20 hilos de cabello con una longitud promedio de 1 centímetro y se corta con tijeras desde la raíz del cabello. Trato de dejarlo aquí lo más claro posible para que lo puedan entender y pues que les sirva tal vez de guía para más adelante. Entonces es muy fácil de realizar, a veces no es invasivo, pero a veces las personas pues temen que les quede un espacio allí en el cabello visible, como el hueco. Pero no, entonces se hace como de la parte de la nuca, donde es no de frente para que no le genere esa incomodidad, sino en una parte donde sea lo más discreta posible. Lo que nos interesa es que sea lo más pegado a la raíz. Y este es un indicador muy bueno de ver esa cronicidad, pero esa historia, porque en el cabello, dependiendo de la longitud, o sea, si es un cabello largo, pues vamos a ver con mayor facilidad todo el tiempo que ha estado expuesta la persona. Entonces, aquí tenía 0,25 microgramos por gramo de mercurio, aquí ya pasó a 1, luego pasó a 2. Así podemos ver esa historia de la exposición. Y también nos sirve para medir metilmercurio. Metilmercurio también realiza la determinación en cabello que este es un metabolito del mercurio. Bien, en leche materna, entonces este es un biomarcador bastante interesante. En nuestro país pocos estudios lo han realizado, pero es importante que se realice. Entonces, ¿qué se hace allí? Se lava con agua limpia el seno de la madre, se coloca la mano en forma de C por encima de la areola, de modo que el pulgar esté por encima de la areola y el índice por debajo de la misma, de tal manera que se puede levantar el seno y empujar con los dos dedos pulgares e índice contra el tórax, presionando esos conductos lactíferos que tienen allí y se pueden palpar como nódulos. Ese movimiento de presión con los dedos es parecido como el que se hace cuando se va a imprimir una huella dactilar. Entonces, al principio puede que no salga leche, pero después de empujar y presionar varias veces alrededor de la areola, las primeras gotas empiezan a salir. No hay que como estilo exprimir el pezón porque no va a salir leche. Tiene que ser con cuidado y de la forma más higiénica posible. Las primeras gotas de leche se deben eliminar pues para evitar que se contamine la muestra y luego se recolectarán una muestra entre 5 y 10 milímetros en frascos de vidrio con taparrosca de plástico o como la vemos aquí de metal. De preferencia pues deben ser pues los frascos estériles, lavados muy bien con agua y jabón, hervidos por lo menos por 10 minutos. Y posteriormente se almacenan a muestras de temperatura de congelación, es decir, a menos 20 grados hasta que lleguen al laboratorio donde se van a analizar. Entonces, el límite permisible, aquí como ejemplo puse, es de 4 microgramos por litro de mercurio en la leche materna.
Ese es el límite permisible para esa leche. Eh, Ojalá se profundice en este tipo de biomarcador porque da importantes resultados. Solo he conocido de un estudio en comunidad indígena, donde se diferenció unos niveles bastante altos de mercurio en población que consume pues bastante, su dieta se basa en pescado, y en la leche materna pues dieron bastante altos esos niveles, lo que quiere decir que la afectación al recién nacido y posterior niño pues son bastante altos. Entonces es un problema de salud pública bastante fuerte. Otro es el sangre de cordón umbilical. Esta matriz es también poco realizada en el país, pero en otros países sí están bastante adelantados con esto. Entonces, ¿cómo se hace? Se mide, se sujeta ese cordón con unas pinzas, así como lo vemos en la imagen, como se hace normalmente para cuando se nace un bebé. Pero entonces en este caso, para tomar la muestra, con otra pinza a una distancia de 20-25 centímetros, se coloca la otra y se corta en medio de estas dos pinzas. Esa sangre que sale se recoge en un tubo con anticoagulante y se conserva en refrigeración. Esta sangre también es muy valiosa para ver toda esta exposición prenatal que hay en los bebés. Entonces, porque los efectos más graves para la salud humana son por la exposición a metales y se ven mucho pues, en el ámbito ocupacional. Sin embargo, los efectos en la población general, es decir, estas madres gestantes o mujeres en edad fértil, requieren mucha atención porque la implicación que tienen estas exposiciones crónicas son pues a bajas dosis, pero repercuten mucho en el sistema nervioso eh, central. Entonces podemos, por ejemplo, en plomo, afecta a todos los sistemas y órganos desde la etapa prenatal, pero principalmente el sistema nervioso. Esto mismo sucede pues con mercurio, donde se ha documentado el daño cognitivo y tal vez lo más representativo de esto es el bajo coeficiente intelectual. La exposición prenatal a arsénico se ha asociado con la disminución del crecimiento fetal y neonatal, y pasado un tiempo el niño muestra deficiencias intelectuales, efectos cardiovasculares y respiratorios. Con cadmio, este afecta es los riñones y los huesos del bebé. Y con magnesio, a pesar de que es una sustancia como esencial para el cuerpo, pero cuando ahí se está expuesto a cantidades elevadas, también produce efectos neurológicos. Es decir, todos estos todos estos metales traspasan la barrera placentaria y llegan al feto. También allí se pueden medir los polimorfismos en esta sangre de cordón umbilical. Bien, tenemos otro tipo de muestras que se usan un poco menos, pero que también pueden ser muy útiles. En las uñas. Las uñas, recientes estudios presentan procedimientos para la determinación de 16 hidrocarburos aromáticos policíclicos y de PCBs, que son los conocidos policlorobifenilos. Aquí les dejo en la parte de abajo lo que significan estas siglas. Esto se hace mucho para población rural o urbana y trabajadores de la industria de residuos eléctricos. Este tipo de muestras en uñas. En otros países lo usan así porque es igual menos invasivo y también pues podemos encontrar las concentraciones que necesitamos allí. Otra muestra es la de saliva y podemos encontrar compuestos volátiles y bisfenoles, como también determinar metales con carácter neurotóxico en población que es vulnerable. En el caso de los recién nacidos,
cada vez se está empleando más el meconio, que el meconio es la primera materia fecal después del nacimiento del bebé, y se evalúa el grado de exposición tanto a metales como a compuestos orgánicos. Y existe una prueba bastante interesante, pues que se practica en España, que es una prueba de cribado y se asocia con la exposición prenatal a bisfenol F y S, y se llama la prueba de talón del bebé recién nacido. Estos bisfenoles que les menciono, el F y S, son los sustitutos de los BPA, que ustedes tal vez los han escuchado mencionar, que es el mismo bisfenol A y que se encontraba antes en biberones y en muchos recipientes de plástico, y se encontró que era bastante perjudicial para la salud y se prohibió. Pero ahora lo sustituyeron por bisfenol F y S, que tiene similar composición química y por tanto efectos en salud. En este momento pues está haciendo estudios para ver si es igual de tóxico que el BPA. Entonces, esta prueba de talón se usa para detectar enfermedades principalmente metabólicas en el bebé, pero también se ha encontrado que sirve para mirar retraso mental en diferentes grados, incapacidad física, daño neurológico, y todas estas patologías se asocian con la exposición prematura a sustancias tóxicas. Entonces es súper importante esta prueba. Otro tipo de muestras es el aire exhalado, en especial para la determinación de compuestos de cierta volatilidad, como los hidrocarburos aromáticos, en personas con una exposición laboral a estas sustancias. Existen matrices y adicional a esta, entonces aquí pueden ver cómo se hace. Esta es una persona en su trabajo, se le coloca una bomba de muestreo individual con unos filtros especiales dependiendo de lo que yo quiero buscar, y esta se le coloca desde el inicio de la jornada hasta que termina el día. Se le hacen mediciones al inicio, por supuesto, luego al final del día, y si mi interés es al final de la semana, también se le hace otro tipo de medición, y allí puedo determinar qué tan expuesto está esa persona. También existen otras matrices alternativas que se están investigando, pero pues aún no ha salido nada concluyente, que son el semen, el sudor y la placenta. Sin embargo, estas aproximaciones no han llegado en general a aplicarse pues a estudios de monitoreo humano, debido en gran parte a la complejidad para recolectar las muestras y como en la correcta interpretación del grado de exposición. Entonces se han realizado estudios así pequeños en semen para ver la reproducción, porque recuerden que muchas de estas sustancias afectan la fertilidad. Entonces se han hecho algunos estudios, pero son escasos, y sí se ha encontrado una asociación entre el estar expuesto a las sustancias y la disminución de espermatozoides. Bien, entonces la actividad del laboratorio de toxicología clínica tiene 3 fases. ¿Sí? Entonces, una vez tengamos las muestras, tiene 3 fases. La primera es la preanalítica, que es donde se obtienen, se transportan y se almacenan todas las muestras, ¿cierto? Esa es la que realizamos en trabajo de campo. La segunda fase es la analítica, donde ya el químico y su equipo preparan la muestra antes de ser procesada y pasada por ese equipo, un cromatógrafo, por ejemplo, un espectrofotómetro, y validan esa técnica para saber que el resultado que obtienen es correcto. Y viene la etapa posanalítica, donde ya una vez obtenido el resultado, almacenan las muestras, destruyen otras, retienen toda la documentación e interpretación y entregan los resultados. En investigación no solemos desechar las muestras por ningún motivo, hasta que el proyecto no ha finalizado
por completo. Entonces las muestras siempre se guarda una contramuestra en los refrigeradores o congeladores, dependiendo y se marcan del proyecto al que pertenece y no se elimina ninguna hasta que no finaliza el proyecto. Entonces, algunos tips para ese laboratorio toxicológico. Entonces, esos procedimientos que utilizan deben estar pues estandarizados para asegurar que los resultados pues sean precisos y confiables. ¿Y esto qué incluye? Pues desde la toma de la muestra. Entonces, que la realicen personas capacitadas, o sea, las que están en campo, que hayan unos protocolos ya donde nos digan cómo es ese muestreo, cómo es el lavado, los procedimientos de control y garantía de calidad. En trabajo de campo pues llegamos hasta cómo se realiza el muestreo y ya en el laboratorio ellos son los que se encargan de tener protocolos para el lavado y para tener control de control de calidad de todas las muestras. También es importante que las pruebas deben centrarse en el elemento específico de interés, no que a veces puede pasar que se tiene una muestra y se dice de sangre, puede ser. Entonces, quiero mirar plomo, pero ya que tengo sangre, pues miremos a ver si encuentro otra sustancia más. No, debemos centrarnos en el objeto, en la sustancia de interés objeto de nuestro estudio, de nuestra investigación. Bien, y para finalizar, algunos tips para recordar en el envío de muestras de laboratorio. Entonces aquí, primero, la conservación de las muestras. Las muestras deben conservarse bajo las condiciones que nos indique el laboratorio. Ejemplo, sangre y orina deben estar en refrigeración en neveras fijas. Entonces, lo ideal, si tengo la opción de que el trabajo de campo, tengo el centro de salud, tiene nevera fija, o sea, conectada a corriente, pues allí pido que me abran un espacio que no genere contaminación cruzada, claro está, y puedo almacenar mis muestras a 4 grados. El segundo, acondicionar esas muestras para el transporte. Entonces, bueno, en el punto anterior olvidé decir, si son varios días de trabajo de campo, entonces cada día con por lo menos 2 veces al día, si es necesario, ir a conservar las muestras, mantenerlas en refrigeración. Si estoy en otro lugar, voy y las llevo y las dejo allí. Si mi nevera portátil no es no tiene la suficiente capacidad o si la temperatura ambiente es muy alta y no me va a mantener refrigeradas las muestras por mucho tiempo. Bien, el segundo es acondicionar las muestras para el transporte. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debemos preparar las muestras para evitar que se vuelquen, que se rompan los recipientes y que se pierda ese material biológico que tanto esfuerzo nos costó conseguir, ¿verdad? Entonces, nos toca hacer el triple de embalaje y dejarlas de tal forma a tanta presión que no se puedan mover, porque a veces si tenemos que enviarlas por una comercializadora de transporte, pues a ellos no les va a interesar, no lo van a hacer con demasiado cuidado. Entonces, pues tenemos que dejarlas de tal forma como a presión para que no se nos vayan a regar. En muchos casos, nosotros colocábamos papel que fuera como que rellenara esos espacios vacíos. Bien, o icopor, si es factible. Cartón también lo podíamos hacer. Bueno, la temperatura para el envío de las muestras, esto es muy importante. Las muestras de orina y de sangre deben transportarse refrigeradas entre 4 y 8 grados centígrados. Tengo que garantizar que estén a esa temperatura. Entonces, ¿qué debo hacer? Tener los suficientes refrigerantes, ojalá de estos que tienen gel, que conservan más esa temperatura para que no vaya a perder esa cadena de frío. Y las muestras no deben tener contacto directo con ese material refrigerante. Es decir, como yo tengo mis
Les pongo el ejemplo, orinas, las tengo en mi frasco, pero aparte en la bolsa que les mencioné sellable, entonces allí ya tengo eh, doble aislamiento, ¿verdad? El frasco y la bolsa. Entonces no va a entrar en contacto con el material refrigerante. Las muestras de sangre, entonces las tengo en mi gradilla, las envuelvo en otra bolsa Ziploc marcadas y las coloco allí. También tengo otra forma de aislar y no hace contacto con el refrigerante porque estos refrigerantes muy posiblemente los utilicemos en otros trabajos de campo y pues puede generarse algún tipo de contaminación. Cuarto, el etiquetado y la rotulación. Esto es supremamente importante porque tenemos que hacerlo primero, como lo está escrito aquí, con marcadores indelebles para evitar pues, que se borren, porque como estas muestras van a estar refrigeradas, con la humedad puede borrarse esa información y los rótulos deben ser muestra a muestra. ¿Sí? Muestra a muestra. Y esto aparte debe estar acompañado de un listado donde me diga cuáles son las muestras que estoy enviando y a quién pertenecen. Nosotros pues en investigación ya hemos llegado un poco más, pues porque se hace a volúmenes pues más amplios. Entonces hacemos los rótulos con código de barras. Entonces también esto se hace para garantizar la confidencialidad de los datos, ¿verdad? Entonces tenemos un listado aparte, el listado maestro, donde solo una persona es la que lleva ese control de a quién le pertenece, que ese número del código de barras es de quién. Entonces eso pues más adelante tal vez podrán hacerlo. Bueno, esto es todo. Espero pues hayan aprendido mucho y nos vemos en la clase sincrónica. Que estén bien, adiós.